Aleluya, mis amados hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Es un gozo para nosotros poder saludarles por este medio, la pastora y yo. Les amamos, les bendecimos y siempre estamos pensando en ustedes y orando a Dios para que este tiempo se acorte y que ya pronto nuevamente podamos estar todos juntos como hermanos, como hijos de Dios, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir en la iglesia, alabándole y honrándole. Quiero pedirte una disculpa por el atraso que hemos tenido. Desgraciadamente han estado fallando un poco las plataformas y en especial esta plataforma que nosotros usamos, y más que yo no soy muy diestro en esta tecnología, pero muchas veces el internet se alenta por el exceso de uso del internet a nivel nacional y a nivel mundial por la misma información de la pandemia, porque todo el mundo está en casa, porque las clases de los niños y de las universidades se están llevando en línea y pues las redes están saturadas y eso alentiza un poquito esto y pues bueno, y también el hecho de que yo no soy muy diestro en esto, pero bendito Dios, el mensaje te está llegando en esta hora y yo quiero que estés pendiente. El hermano Juanito nos va a ayudar en estos días a grabar con tiempo y el mensaje para el jueves. Él conoce un poquito más de esta tecnología y primeramente Dios, el jueves estarás recibiendo el mensaje en tiempo y forma. El Señor les bendiga, mis amados. Les amamos y les bendecimos y quiero que sepan que les extrañamos mucho. Y estamos agradecidos con Dios porque en medio de todo esto hemos podido ver la mano de Dios, hemos podido ver la gloria de Dios, cómo el Señor nos ha estado supliendo, nos ha estado proveyendo, cómo Él verdaderamente ha tenido cuidado de nosotros como su iglesia y verdaderamente Dios es bueno. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia para no tomar mucho tiempo porque el tiempo que tengo en esta plataforma es breve, no es muy extenso y quiero aprovechar el tiempo. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 25. Y vamos a leer 3 versículos que tocaron mi corazón y yo sé que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas y ayudarnos a entender un poquito más, enseñarnos, el que tú y yo podamos entender verdaderamente ese punto esencial que es el punto que va a marcar la diferencia en tu vida cristiana, en mi vida cristiana y en tu salvación y en mi salvación. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, capítulo 25 del libro de los Salmos, versículos 12, 13 y 14, dicen a la letra: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Padre precioso, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu grande amor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu presencia en este momento. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones en cada uno de los hogares, mi Dios. Y que sea tu palabra como esa espada que atraviesa, quebranta hasta lo más profundo de los huesos, de los tuétanos y penetra, mi Dios. Y Padre, declaramos que tu palabra no volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual tú hoy la estás enviando, mi Dios. Y el propósito es bendecir nuestras vidas. Te damos gracias, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Reprendemos al devorador, todo espíritu de mentira, todo espíritu de duda, todo espíritu de distracción, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús se va, y declaramos un espíritu de fe, una fe sobrenatural que viene sobre cada uno de nosotros, y que tu espíritu abre nuestro entendimiento y nos ayuda a entender sabiduría en esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pon tu palabra en mis labios, sé tú tomando el lugar, la honra y la gloria es tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y le puse como tema, hombres temerosos de Dios. Y empieza haciendo una pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y pudiéramos pensar los que vamos a la iglesia. Pudiéramos pensar los que oramos. Pudiéramos pensar los que leen la Biblia.
Y muchas veces sutilmente el enemigo nos podría estar engañando. Porque no es el hecho de que vayas a la iglesia, no es el hecho de que ores y no es el hecho de que leas la Biblia lo que verdaderamente hace la obra en nosotros y marca la diferencia. La Biblia, parafraseando, dice que no es a los oidores, sino los hacedores los que alcanzan misericordia. Lo que verdaderamente va a marcar la diferencia en tu vida y en mi vida como hijos de Dios, no es el hecho de que conozcamos la palabra, no es el hecho de que vayamos a la iglesia, y no quiero que malinterpretes, y no es el hecho de que oremos. Porque podemos ir a la iglesia, podemos leer la Biblia y podemos orar, pero mientras tú y yo no aprendamos a poner por obra, a vivir conforme a lo que se nos enseña en la iglesia, mientras tú y yo no aprendamos lo que se nos enseña a través de la palabra, y mientras tú y yo no pongamos por obra cuando estamos orando y el Espíritu de Dios habla en nuestras vidas y nos confronta, porque el Espíritu de Dios nos habla, pero muchas veces lo hacemos como que no le oímos. Nos confronta, nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento. El problema está cuando en veces escuchamos, pero no obedecemos. Y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Entonces, si no es el que va a la iglesia, si no es el que ora y no es el que lee, ¿quién es? Es aquel que ha aprendido a ser obediente a Dios. Y ahí te va. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el hecho de que tú seas un hombre o una mujer de Dios que le teme a Dios, primer punto, te hace ser un hombre y una mujer sabia conforme a la sabiduría celestial. Porque muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de venir a Cristo, éramos sabios en nuestra propia opinión. Nos sentíamos muy truchas haciendo lo que hacíamos, viviendo la vida como la vivíamos, dándole rienda suelta a los deseos de la carne, muchas veces engañando, muchas veces estafando, muchas veces adulterando, muchas veces fornicando, muchas veces robando, y así me puedo seguir y decirte todos los pecados que existen. Pero en sí, para hacerlo breve, tú y yo muchas veces vivíamos haciendo lo que nos gustaba, como nos gustaba y a la hora que nos gustaba, y como muchas veces nos hicimos bien astutos y sabios, truchas, que lo hacíamos y la gente ni cuenta se daba. Y hasta nos jactábamos de eso. Pero ¿sabes algo? Lo que no nos dábamos cuenta, y lo dice la Biblia, que engañábamos según nosotros, pero en realidad nosotros éramos los que estábamos siendo engañados por Satanás, porque la vida que llevábamos y la vida que practicábamos nos estaba llevando a una muerte eterna. Bendito sea Dios que alcanzó tu vida y alcanzó mi vida, que nos dio la oportunidad de ser salvos por gracia, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero una cosa es hacer la confesión de fe, una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es leer la Biblia, otra cosa es orar, y otra cosa es verdaderamente vivir en lo práctico la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Y verdaderamente que tu vida sea en obediencia a Dios. El temor al que aquí se refiere no es el temor de, ¡uy, ahí viene el coco! No. No es el temor de miedo. Es un temor reverente. Es un temor de respeto. Es un temor que porque tú y yo sabemos quién es Él, quién es Dios, tú y yo vamos a ser obedientes a su palabra y a ser agradecidos con Él por su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Muchos de nosotros crecimos y vivimos pensando que lo que hacíamos estaba bien porque nos gustaba, porque nos satisfacía, porque nos la pasábamos chido. Pero en realidad, la vida que llevábamos era una vida de caminos de muerte, caminos de perdición, que hoy por la gracia de Dios ha sido cambiada y ha sido transformada. Tú y yo tenemos que aprender quién es el hombre que verdaderamente teme a Dios, y es aquel que guarda su palabra. Y mira qué hermoso. Primero hace una pregunta y luego dice y afirma que nuestro Dios nos enseñará el camino que habemos de escoger, el camino que habemos de caminar. O sea, Él nos va a enseñar el camino, nos va a mostrar el camino, nos va a decir por dónde debemos ir, pero la palabra misma dice, hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Entonces, el que va a escoger el camino, el que va a tomar la decisión, el que va a decidir, somos tú y soy yo. Cada uno de nosotros, Dios en su gran amor nos dio la libertad y el libre albedrío. Dios no es un Dios a fuerzas. Dios es un Dios de amor que está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él te va a enseñar el camino, muchas veces a través de su Espíritu Santo, hablándote cuando estás en oración o cuando estás meditando en la palabra, quizás en sueños. Muchas otras nos va a enseñar el camino a través de la palabra, muchas veces a través, como ahorita, de la predicación, de la enseñanza. Pero la decisión está en cada uno de nosotros, en si abrimos el corazón para recibir lo que el Espíritu nos quiere dar y nos quiere enseñar. Pero es ahí donde muchas veces fallamos, iglesia. Es ahí donde muchas veces no queremos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces y la gran mayoría de las veces la palabra de Dios nos va a confrontar. Dice la Biblia que es como un espejo. Y cuando tú te paras a un espejo te ves tal cual eres. Y muchas veces cuando me veo al espejo de la palabra empiezo a darme cuenta que no soy el angelito que tiene aureola que muchas veces creo que soy. Empiezo a mirar mis imperfecciones, pero no te agüites, no te entristezcas, porque sabes algo, precisamente para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras de Satanás que nos había perjudicado, que nos había desviado, que nos había ensuciado, pero Jesús nos limpió con su sangre preciosa y a través de su palabra nos va guiando a esa nueva vida, a esa nueva criatura. Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes. No tenemos que entristecernos, sino con un espíritu humilde, con un corazón humilde, reconocer nuestra condición. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname. Estoy viendo que no soy la persona que yo creo que soy. Estoy viendo que hay muchas deficiencias en mi vida. Estoy viendo que hay muchas áreas que tengo que entregarte, Señor. Algunas quiero, pero no puedo. Y es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta, cuando tú eres humilde de corazón para reconocer tu condición, para entregarle a Dios esas áreas de tu vida donde tú por ti mismo no puedes, como yo por mí mismo no puedo. Es ahí cuando entra Jesús. Él dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad fuerte soy. Cuando tú reconoces que no puedes y reconoces que necesitas de Él y con humildad de corazón clamas a Él y te humillas a Él con un corazón contrito y humillado, entonces la gloria de Dios se manifiesta a tu vida. Y dice que nos va a enseñar el camino, pero ahí te va. No para que solamente hagamos lo que Él quiere, sino porque a través de ese camino que Dios nos da, dice que entonces gozaremos de bienestar. O sea, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para ti y para mí. No es solamente que Él quiere que hagamos, o sea, Él no viene a imponer. Él viene a mostrarte un camino de vida. Él viene a mostrarte un camino de bendición. Él viene a darte todo su amor y toda su misericordia, pero esto es para el que quiere. Imagínate qué tan bueno es Dios, que no le importa cuán grande es tu maldad, cuán grande es tu pecado. De hecho, dice la palabra
que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Él es un Dios lleno de amor y grande misericordia, que lo que no quiere es que tu alma se pierda y quiere traer salvación a tu vida. Y Él nos dejó un manual de vida que nos ayuda a entender y a comprender, a conocer el camino para que el enemigo no nos siga engañando como en mucho tiempo hizo. Y con un solo propósito: que tú y yo seamos bendecidos, que tú y yo vivamos una vida llena de gozo, de paz, de felicidad, de tranquilidad. Él quiere quitar toda la tristeza, Él quiere quitar todo el oprobio que el enemigo trajo a nuestras vidas, toda la aflicción del espíritu, toda amargura de espíritu, toda angustia, todo temor. Amén. Y dice: y que tu descendencia heredará la tierra. Imagínate. O sea, Dios no solamente quiere traer salvación a tu vida, no solamente quiere enseñarte el camino a ti, o sea, quiere traer salvación a tu vida, quiere enseñarte el camino para que tú seas feliz, pero también para que tu descendencia, tus generaciones, ya no vivan como nosotros vivimos, como nuestros antepasados vivimos, sino que vivamos en caminos de vida. Hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas en una manera tan especial, en una manera tan hermosa, enseñándonos en una manera tan sencilla dónde está la clave para que podamos ver verdaderamente vidas transformadas. Y cuando veamos nuestra vida transformada, a través de nuestra vida transformada, nuestra familia sea transformada y nuestras generaciones puedan ser bendecidas. Escucha. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Sabes qué hermoso el poder saber que ese Dios todopoderoso, que ese Dios grande, anhela la intimidad contigo? Que Él anhela tener esa cercanía, que Él anhela tenerte en sus brazos. Y sabes, es algo tan hermoso y algo tan especial estar en la presencia de Dios. Porque cuando estás en la presencia de Dios, estás envuelto en una atmósfera de gozo, de paz. Ese gozo y esa paz que el mundo no te la puede dar. Porque no la conoce, dice la palabra de Dios. El verdadero gozo y la verdadera paz viene de nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. Es a través de Jesús que tú y yo podemos llegar al Padre. Es a través de Jesús que tú y yo podemos entrar a su presencia. Y es a través de estar en su presencia que nuestras vidas van a ser bendecidas. Y dice, para que veas lo que te estoy hablando, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabes de qué te está hablando Dios en esta mañana? Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere salvar tu vida, bendecir a tu familia, bendecir a tu descendencia por las generaciones y mostrarte su pacto. Y ese nuevo pacto es en Cristo Jesús. Como está escrito, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Hoy Dios te está recordando esa promesa de una vida eterna en Cristo Jesús. En ese hermoso regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo y su sacrificio en esa cruz del Calvario. Yo leía todo esto y me llevó al libro de los Proverbios. Y en el capítulo 1, versículo 7 lo leí y te lo voy a leer nuevamente. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero mira qué dice después, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, habla de una actitud y de una condición. ¿Quieres ser sabio o quieres ser insensato? Una persona sensata es la que toma las decisiones correctas. Es la que toma las decisiones que van a bendecir su vida. Es la que toma las decisiones que no van a traer malas consecuencias, sino buenas consecuencias. Lo que uno siembra,
cosecha. Siembras bien, recoges bien. Siembras mal, cosechas mal. Es sencillo. Es la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Y luego dice en el Proverbio 1, versículo 23. Dice, escucha esto, para confirmar todo lo que te estaba yo hablando ya con la escritura. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Habla de que Dios nos está llamando y te dice, vuélvete, o sea, escucha mi corrección. ¿Por qué? Porque tú y yo, muchos años de nuestra vida, vivimos engañados por Satanás, haciendo lo que a la carne le gustaba. Y nos deleitábamos. Y sí, era sabroso, dice que el pecado es sabroso, pero tiene una consecuencia muy dura, muy fuerte y muy triste, que es una vida eterna en el lago de fuego. Y no solamente allá, porque aquí en la tierra también pagamos las consecuencias muchas veces de nuestros actos. Pero dice, vuélvete a mi reprensión. O sea, escucha y actúa. Porque si solo escuchamos y no lo aplicamos, solo vamos a ser oidores. Pero el versículo dice la palabra, no sean solamente oidores, sino hacedores. O sea, que hagamos ese cambio en nuestra vida, ese cambio al que la palabra nos está llevando. Y escucha que dice, hijo mío, si recibes mis palabras, oye esto, ve qué tan bueno es Dios. Si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, está hablando de tu entendimiento y de a dónde inclinas tu corazón. ¿Quieres inclinar tu corazón a lo que antes lo inclinabas? ¿A lo que te gustaba? ¿A lo que te satisfacía? ¿O hoy quieres inclinar tu corazón a lo que agrada a Dios? Y es ahí donde hay vida eterna. Porque tú y yo tenemos que entender que la vida que vivíamos nos llevaba a una perdición eterna. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Volvemos al principio. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y les decía yo, el que va a la iglesia, el que lee, el que ora, y no te malinterpretes. Es necesario leer, es necesario orar y es necesario ir a la iglesia, porque es ahí donde Dios nos habla y donde Dios nos enseña. Pero la otra parte nos toca a ti, nos toca a mí, que es obedecer a la voluntad del Padre. Es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y la Biblia es palabra de Dios. Porque Dios habló a un hombre y el hombre la transcribió. ¿Para qué? Para que pudiera quedar escrita para nosotros en este tiempo como enseñanza. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Escucha, es escudo a los que caminan rectamente. Otra bendición, va a ser un escudo. ¿Qué quiere decir? Te va a proteger, va a ser tu ayudador, va a ser tu guardador, va a ser tu proveedor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él va a preservar el camino de sus santos. Él no va a permitir que nada venga a entreponerse en tu camino cuando estás caminando conforme a su voluntad. Él no va a permitir que nada venga a querer robarte la bendición. Siempre y cuando seas un hombre y una mujer humilde de corazón, atento a sus palabras, a su enseñanza, para que tu corazón se incline hacia lo bueno y no hacia lo malo. Hoy te quiero dejar con esto. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová?
Es tiempo de hacer una reflexión y darnos cuenta si tú y yo somos esos hombres y mujeres que verdaderamente tememos a Jehová. Y como dije, no es un temor de, uy, ahí viene el coco, no, sino que seamos hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús para que tu gracia, tu bendición y la unción de tu Espíritu Santo llegue a cada hogar, a cada persona, y que esta palabra que hoy nos expusiste en una manera tan sencilla, tan clara, mi Dios, la podamos abrazar, la podamos guardar en nuestros corazones y poder vivir conforme a ella, porque es lo que nos va a dar esa sabiduría y ese temor reverente, ese temor de reverencia delante de ti, Señor, para honrarte y glorificarte en nuestros caminos, con nuestra vida diaria. Hoy ruego para que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, como está escrito, no nos dejarías solos, enviarías a tu Espíritu Santo, quien nos guiaría a toda justicia y a toda verdad, quien traería consuelo a nuestras vidas. Sé tú fortaleciéndonos, sé tú guiándonos, sé tú guardando nuestros caminos, sé tú llenándonos de tu presencia. Padre, hoy te pido que si hay alguien, Señor, que esté pasando por tribulación, que esté pasando por angustia, que esté pasando por aflicción de espíritu, que esté pasando por enfermedad, en el nombre de Jesús, hasta cada uno de los hogares, hoy declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no conoce porque no puede dar porque no la conoce, pero que tú, mi Dios, nos las puedes dar. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Que la paz de tu Espíritu Santo reine en cada uno de los corazones. Hoy los bendigo en una manera especial, les bendigo en una manera poderosa. Y Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, agiliza los tiempos. Ya quiero ver a mis hermanos, Señor, pero tenemos que ser obedientes. Sabemos que todo es en tu tiempo y es conforme a tu voluntad. Pero si tú quisieras, acorta los tiempos y permítenos nuevamente estar juntos en la iglesia, alabándote y adorándote en el nombre de Jesús. Reciban un fuerte abrazo. Les amamos y les bendecimos. La pastora Ethel, su servidor, Pastor Luis. Que Dios les bendiga, mis amados.